Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidos una vez más a Historias OVNI. Este día sí estamos grabando porque tuvimos un pequeño problema la última vez que no estábamos grabando, pero bueno, regresamos a conversar un poco sobre relatos OVNIs y ya cada vez específicamente oyéndonos más al grano con abducciones. Hoy vamos a ver algunos de los encuentros universales o esas abducciones más importantes de la historia. Casi que traté de tener la gran mayoría, al menos las que están mejor documentadas, pero cada vez estaremos especificando más. Justamente ahora que también estamos escribiendo el libro y todo esto, haremos programas muy específicos de esas abducciones. Por ejemplo, hablaremos de la abducción de Betty en Beverly Hills más específicamente, con algunas partes de la película. Ahí de pronto para invitar también a Vincent o a Arbet, que también están viendo películas y sería chévere como conversar sobre ellas. Películas que no estarían en el festival este año, pero que podríamos conversar también. Entonces, nada, bienvenidos una vez más. Estaremos conversando esta horita, este especial de encuentros universales. Creo que vale mucho la pena estos pequeños programas como preparación para lo que se viene. Recordemos que el 2 de julio se celebra el Día Internacional de los OVNIs y el día antes, el 1 de julio, vamos a tener la feria del Diablo Mocho Abducido para que se vayan preparando también las personas que vivan en Medellín. Entonces nada, yo creo que sin más preámbulos también sumerjámonos en esos relatos. Creo que no puse frase del día, pero está la de la última vez. Bueno, no puse frase del día y me disculpan. Vamos a estar en la sesión número 10, Encuentros Universales. Y bueno, dejé esta frase que también estaba la anterior vez, que es: la verdad está allá afuera. Que de hecho también la dice Garganta Profunda. Bueno, varios personajes de la serie. Porque la verdad está allá afuera. No tenemos certezas, no tenemos verdades absolutas aquí en Fantasmagoría, en Historias OVNI. Pero sí tenemos muchas cosas que contarles. Muchos relatos que fueron creándose a través de la historia. De hecho, en el libro, en el capítulo que estoy escribiendo, ahí como spoiler, digámoslo así, trato de buscar casi que todas las abducciones que tengan adaptación al cine y viendo cómo se manejó. Tratando de quitar como todos los documentales, aunque menciono algunos, porque hay muchos documentales de History Channel, de otros canales o de otros shows en Estados Unidos, pero cómo se vio en las narrativas modernas. Y finalmente, en el último capítulo de la parte de mi libro, de mi capítulo, en la última parte de la parte del capítulo, menciono la Alien Manía. O sea, cuando ya llega Expedientes Secretos en el 93 y bebe todas esas historias que ya se han llegado, ¿cierto? De Bernie y Betty Hill, de lo que pasó con Travis Walton, lo que pasó con Will Strieber y cómo llegan finalmente a conformar esas películas que vienen después del 93. Creo que también es muy chévere. Bueno, también nos dice Redai, además que está haciendo otra cosita. Bueno, está ahí Vincent en el Cineclub de Aranjuez. Un saludo muy especial, que está por allá también presentando el ciclo de Hitchcock. Después lo ves. Este sí está quedando grabado. Y después repetiremos uno que se nos perdió lastimosamente para que también quede grabado todas las sesiones. Bueno, y también ahorita en ese trabajo que estoy haciendo de investigación, me pareció muy interesante encontrar esa línea narrativa que existe en los Expedientes Secretos X sobre abducciones, que son varios capítulos específicos de las 3 primeras temporadas, donde de hecho es muy curioso porque casi que fue por culpa del embarazo de Gillian Anderson, que estaba embarazada en la primera temporada, ya queda en embarazo. Entonces a los productores les tocó crear también una historia porque yo iba a estar fuera de cámara, sobre todo en sus meses de embarazo. Y ahí fue donde cuentan la historia de la abducción de ella.
Entonces creo que es muy interesante que partiendo de una historia real van agregando elementos de la ficción y se crea todo un plot, toda una trama muy interesante con abducciones que viene desde Samantha, que de hecho no sé si Vincent la puso a propósito porque uno de los personajes que tendremos este año invitados a Fantasmagoría será Samantha, Samantha la hermana de Mulder. Entonces no sé si sea coincidencia o creo que Vincent a todos los personajes les pone Samantha, si no estoy mal. Pero bueno, creo que es muy interesante pues como esto. Vamos a hablar un poquito de esas abducciones famosas. Pues por aquí también tengo un libro para irme guiando con algunas que tengo pues también. Es un libro que se llama, aquí se los muestro, es un libro de documentos UFO, es un catálogo completo de casi que todo lo que ha pasado en la historia con abducción, con avistamientos. En este caso solamente nos vamos a dedicar a hablar de los casos de abducciones, de encuentros cercanos del cuarto tipo, que son los que nos interesan para este año. Ya estamos casi que enfocándonos más. Dentro de 15 días estaremos hablando de en los encuentros más próximos, es decir, encuentros de abducciones en Latinoamérica y Colombia, o lo que se ha dicho pues supuestamente que ha pasado, para que también estemos más cerca. Y ya después empezaremos a hacer análisis de las películas más representativas, que espero que también disfruten, películas y series. Entonces, bueno, empecemos con esta primera abducción, que podría ser casi que la primera que pues podría ser, digamos, vuelvo a decir que aquí no hay verdades absolutas, simplemente se plantea. Y sucede el 28 de agosto de 1915. ¿Qué pasa en esto? Esta es la Primera Guerra Mundial, están en Turquía y sobre todo hay una batalla entre los turcos y los británicos. Y bueno, el testimonio realmente lo cuentan, son unos soldados neozelandeses. Y hablan que en este lugar, en Gallipoli, o Gallipoli, creo que se pronuncia, ven como un regimiento, más o menos eran, aquí tengo los datos, un coronel, 250 hombres y 16 oficiales. Están llegando pues para la batalla, están tratando de pelear por un monte, una montañita. Y estos soldados neozelandeses ven como una nube, no había nubes de ese día, casi que no había nubes, solamente una que estaba sostenida todo el tiempo, baja, los soldados se meten en esa nube, en ese tipo de niebla. Normalmente en las guerras hay niebla, ¿cierto? Por el frío, por la temperatura, por el humo de los cañones y todo esto. Y supuestamente ellos desaparecen, ¿cierto? Los neozelandeses dicen como que no, ya no se, o sea, va desapareciéndose, disipándose la nube y no hay nadie. De hecho, ellos plantean también estos testimonios de los soldados neozelandeses, que la nube sube y desaparece, pues no hay nadie más. Esto me parece interesante porque nos lleva de una a Nope, la película de 2022, que también tiene ese planteamiento de la nube como lugar de escondite del ovni, que me parece pues bastante interesante. Finalmente, lo que se dice aquí, la explicación física o científica es que realmente estos soldados murieron en batalla o fueron hechos prisioneros y fueron asesinados a sangre fría por los turcos, pero los británicos guardaron silencio ante esta masacre porque ya tenían buenas relaciones con los turcos después de la Primera Guerra Mundial, como que querían mantener, entonces dejaron correr la voz de esta abducción, pero realmente fue que este regimiento desapareció. Porque lo que pidió Gran Bretaña al final de cuando se rinden los turcos es como, bueno, ¿de dónde está este regimiento? Los turcos dicen como esta gente no existió, no sabemos, no los tenemos prisioneros, pero lo que pasó fue realmente que los asesinaron a todos. Pero al gobierno de Gran Bretaña le convenía más decir que era una abducción. Entonces aquí tenemos uno de los primeros datos más importantes. No hay película sobre esto, no hay ninguna adaptación, estuve buscando, no hay absolutamente nada sobre esto. De hecho, casi que todos los que voy a mencionar no hay nada de ficción, llamémoslo así. Bueno, después de esto viene otro caso, que es la primera abducción británica. Aunque esta podría ser la primera, la que les acabo de mencionar, pero esa fue en Gallipoli, en Turquía. Esta segunda ocurre en el septiembre de 1942. Mire que todavía no es de esas abducciones oficiales como la de Antonio Villas-Boas, que es más o menos en los 60, y la de Betty Barney Hill, que son las más documentadas. Aquí nos devolvemos al 42. Esta sucede en una base de radar en Creswell, en Gran Bretaña, ¿cierto? Cerca de Newington by the Sea.
Albert Lancashire tenía 27 años más o menos y estaba de servicio. Divisó una fuente luminosa en el cielo que se ocultaba tras una nube o una niebla oscura en otras versiones. Miren que vuelve el elemento de la nube, que creo que Jordan Peele bebe muy bien de esos elementos que también están en la historia de la ufología o de las abducciones. Un rayo amarillo de unos 30 centímetros de ancho salió del objeto y se dirigió directamente a la cara de Albert. Albert levantó las manos, sintió que flotaba y se desmayó. Aquí volvemos también a la pérdida de tiempo, que es una característica común de las abducciones. Se despertó unos metros más allá, tendido en el suelo, donde permaneció unos minutos antes de levantarse y reanudar su guarda. Sobre esto es interesante también que Albert, después de este fenómeno que tuvo, empieza a tener sueños inusuales. ¿Cuáles son este tipo de sueños? Que me parece también interesante mencionárselos aquí. Es que soñaba que estaba a bordo de una nave y que veía todo abajo. Después veía también un hombre vestido de blanco. Y lo que viene es, creo que es muy interesante, y es que veía una mujer con falda a media pierna. Curiosamente eso empieza a salir en 1942, las mujeres con falda a media pierna, y que le entregaba unos anteojos, esta chica. Entonces, bueno, es un dato también que empieza a conectarse con lo sexual, que tiene también las abducciones en alguna parte de la historia. Entonces, esas son las primeras abducciones que podríamos identificar. No hay absolutamente nada sobre esta abducción. Pues no hay datos como audiovisuales, simplemente escritos y el testimonio único de Albert Lancashire, que es el que dijo que pasó todo esto. Es curioso que su testimonio lo da cuando tenía más o menos 70 años, nunca habló de él joven, y bueno, y fue un gran consumidor de historias de UFOs. Entonces creo que también eso tiene una explicación. De ahí, ¿cierto? Se aficionó a estas historias y finalmente las empezó a narrar y a contar. Entonces pierde también un poco de credibilidad, sobre todo porque fue una historia que solamente él vivió. Y no tenemos pues como certeza de que sea cierta o sea mentira. Pero bueno, ahí nos queda también la duda de si esto es verdad o no. Esta abducción de Betty Andreasson ya la habíamos mencionado en otra sesión, pero vamos a ampliarla un poquito más, porque creo que es importante e interesante. Tampoco hay nada sobre ella audiovisualmente. Sí hay entrevistas en varios talk shows en Estados Unidos, pero no hay ningún documental ni ninguna película específica sobre esto. Eso tiene también mucha explicación, porque realmente había gente que no le interesaba o pues se tomó también a las abducciones como algo absurdo. Entonces no tenía como esa potencialidad para llevarlo a las narrativas audiovisuales. Bueno, un saludo también a Hoxedu por ahí. Estamos hablando pues de abducciones famosas en la historia. Ahora sí estamos hablando solamente de abducciones y nos vamos a dedicar a hablar solamente de abducciones en las próximas sesiones. Esta señora es Betty. Betty tiene el avistamiento o el encuentro de cuarto tipo en su casa. Espera que me están abduciendo la voz. Cuando estaba con sus 7 hijos y sus 2 padres. Los 2 papás de ella la estaban cuidando y pues ayudándole, porque su esposo había tenido un accidente de carro pues. Y la primera persona que ve el accidente, o que ve el encuentro cercano, es su papá. Y su papá ve unas figuras como de Halloween en el jardín. Se va a la luz y empieza a ver esas figuras, como 5 figuritas que están abajo afuera en el jardín. Hay unas cosas muy extrañas pues de esto. De hecho es interesante porque lo que sí hay, aparte pues de las entrevistas con ella, hay muchos dibujos, porque ella dibujó varios. Y vio esos 5 seres que estaban pues merodeando por la casa. También es interesante porque siente, pues los hijos, son 7 hijos, quedan bajo efectos catatónicos, quedan todos quietos, paralizados, y ella es la única que es abducida. Esto también es interesante. Entran los 4 seres, que son de más o menos 120, pues 1,20 de alto, y que eran típicos, llamémoslos grises, y que estaban con un uniforme azul. Ella no recuerda nada de esto, solamente hasta 1977, cuando se somete a unas sesiones de hipnosis. Ya es cuando realmente descubre todo este relato, digámoslo así.
Aquí vemos una imagen real cuando la estaban entrevistando, pues cuando le estaban haciendo, mejor dicho, la sesión de hipnosis. Y ella habla de que se vio dentro de una nave que tenía unos 20 pies de diámetro y allí fue examinada una prueba que describió como dolorosa, pero un verdadero despertar. Luego de esto se vio nuevamente en su casa. Nunca comentó nada. Habían pasado más o menos 8 años. Y cuando ella ve un anuncio del doctor Allen Hynek lo vamos a tener muy en cuenta este año porque es un científico más respetado, digámoslo así, que fue encargado del proyecto Blue Book y otros programas que tuvo el gobierno y que fue el que hizo la escala Hynek de encuentros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto tipo, etc. Él ve el anuncio y ya ella ve el anuncio de él y empieza a pedir ayuda pues frente a eso. Los resultados de la investigación para ese tiempo se resumió en un informe de 528 páginas, o sea, ese es el resumen, no quiero saber cómo era más la investigación. Y ahora son una referencia de la investigación de la ufología debido a la cantidad de detalles que contiene. Entonces aquí vemos algunas imágenes de lo que ella dibujó, de estos seres humanoides grises, vestiditos de azul, y son como un poco de lo que ellos estaban trabajando, de lo que ella recuerda en la sesión de hipnosis, de lo que alcanzó a ver. Hay un libro, ahí me perdonan por la baja calidad de las imágenes. Vemos también la nave, que es muy parecida a las naves tipo Adamski, que ya las habíamos mencionado también. Y hay un libro que se llama The Andreasson Affair, The True Story of the Close Encounter of the Fourth Kind, escrito por Raymond Fowler, y con un prefacio de Hynek. Entonces también ahí para que lo tengan en cuenta, creo que es interesante también mencionarlo. Bueno, ahí tenemos pues el caso de esta señora. Obviamente en el 61 está el caso de Betty en Bernie Hill, pero no lo vamos a tratar en el día de hoy porque ese lo vamos a tratar más específicamente en otra sesión en que estaremos como profundizando sobre él. Este caso anterior, para recordar la fecha, es 25 de enero del 67, entonces no se asusten porque saltamos pues del 61 al 67, así vamos acercándonos más a la época actual. Bueno, ¿qué más les puedo contar de Betty o Bernie Hill? Bueno, no, pues hay muchos datos como curiosos sobre el encuentro. Aquí estoy leyendo como algunas cosas que nos dan este libro de documentación. Voy a leer esta parte que me parece interesante, que es la conclusión. Voy a leer las conclusiones que sacan también para que despejemos dudas antes de pasar al siguiente caso. Dice, la conclusión es: Betty Andreasson es una devota cristiana fundamentalista. Muchos aspectos de su único relato reflejan imágenes y símbolos religiosos. El investigador del caso, Raymond Fowler, que fue el que escribió el libro, sugirió que fueron usados deliberadamente por los alienígenas para ganar su confianza. Pero el Dr. Alvin Lawson cree que muchas de estas características apoyan su hipótesis de que las abducciones son dramatizaciones de memorias del momento de nacimiento. Desafortunadamente, el libro de Kurosawa le desapareció poco después de su experiencia y pudo recordar los secretos implantados en su mente. Pero su padre y su hermana mayor, Becky, fueron conscientes de alienígenas entrando a la casa a pesar de haber estado en parálisis. Test de voz y psiquiátricos mostraron que Betty Andreasson era una persona sana y normal. Ella no pudo tener un libro que tenían pues estos seres. También se menciona lo de la religiosidad porque en varios momentos cuando se habla de avistamientos, por ejemplo, se menciona que el caso de Fátima, cuando se aparece la Virgen de Fátima en Portugal, podría ser un caso de un avistamiento ovni, ¿cierto? Porque creo que se mueve el sol, hay diferentes fenómenos extraños ese día que se aparece la Virgen en Fátima. Entonces algunos plantean que son apariciones realmente de ovnis y no religiosas. Hay muchas teorías pues alrededor de eso. Bueno, seguimos con la abducción de Schirmer, que también es muy interesante, también es en el 67. Esta es muy cercana a Betty en Bernie Hill. De hecho, pues Schirmer fue un gran lector de todas esas obras, pues puede tener como inferencia en su testimonio. El 3 de diciembre del 67, en Ashland, Nebraska, el sargento de policía Herbert Schirmer estaba realizando su guardia de forma rutinaria. Al terminar y mientras conducía por la carretera, sin sospechar estaría a punto de recibir o de vivir la experiencia más surreal de su vida. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana, vio unas luces rojas intermitentes directamente delante de él.
En un principio pensó que se trataba de las luces de algún camión que venía en su dirección, pero el detallor notó que en realidad se trataba de un ovni, o sea, él de una supo que era un ovni. Él se sorprendió al notar que ya eran las 3 de la mañana, pues el avistamiento aparentemente duró no más de 10 minutos. Por la mañana, Schirmer sufrió un dolor de cabeza, un zumbido extraño y descubrió que tenía un hematoma en su cuello. Algo no encajaba. Las pruebas suponían que algo más había ocurrido. Herbert Schirmer insistía que solo vio al ovni volar sobre su cabeza y desvanecerse en el cielo. Pero entonces, ¿cómo se había hecho daño? De una, vuelven otra vez las sesiones de hipnosis para Schirmer. A pesar de la negativa, se decide someter a una sesión de hipnosis y durante la sesión revela muchos detalles nuevos que él había suprimido. Explicó que cuando se acercaba al ovni, el motor de su coche se apagó, muy parecido a Betty Bernie Hill. Luego hubo un destello blanco neblinoso que salió de la nave, el cual impidió que sacara su arma de fuego. Entonces vio el ovni volver a bajar para aterrizar y una escotilla debajo de la nave se abrió con un brillo rojo anaranjado que radiaba el interior. Él dijo: fue entonces cuando una forma de un hombre salió y se acercó. En este momento me quedé atónito e impresionado. Yo estaba sentado ahí sin moverme, porque estaba con mucho miedo. Ahí tenemos también un pedazo de periódico de Ashland Officer Makes Routine Report on UFO. Todos muy parecidos pues a esas naves tipo Alamsky. El extraterrestre dio un paso hacia atrás porque le iban a disparar, ¿cierto? Se asusta. Estiró su brazo y abrió la puerta del coche. Schirmer salió del vehículo y el líder le preguntó: ¿eres tú el vigilante de este pueblo? Schirmer respondió: sí señor, lo soy. Esta vez él dijo: vigilante, ven conmigo. Cuando ellos comenzaron a moverse hacia la nave, Schirmer dijo que se sentía como si estuviera caminando en el aire. El líder o el alienígena le explicó que la nave había aterrizado para extraer la energía de una línea de transmisión hidroeléctrica cercana, debido a que su nave opera en magnetismo reversible eléctrico. Este es uno de los dibujos que hizo Schirmer sobre el alienígena. Era bastante extraño, pues parece como un señor. Símbolos muy extraños ahí, como un radiotransmisor también. Las entidades fueron descritas alrededor de 1,31 metros, o sea, eran 1,5 metros más o menos. Tenían ojos felinos que nunca parpadeaban, su piel era de color blanca grisácea, cabezas largas y delgadas con narices chatas y las bocas eran unas hendiduras. Llevaban uniformes de color gris plata, siempre con uniformes, guantes y cascos que tenían una pequeña antena en el lado izquierdo sobre su oído. Schirmer tenía la impresión de que las antenas pequeñas eran para comunicarse mentalmente con él de alguna forma. La historia se relaciona indirectamente con el cubano Filiberto Cárdenas, que en 1979 describió un encuentro con extraterrestres en Miami, y el retrato hablado coincidía con un 100% con el de Schirmer, a pesar de nunca haber escuchado su historia ni tener conocimiento de su caso. Esto es interesante pues también sobre este caso. Conclusión, leamos la conclusión que nos dan los científicos sobre la audición de Schirmer. Esta parece ser la primera referencia en un caso de abducción a un programa genético llevado a cabo por alienígenas, aunque ya hubo pistas en los casos de Vilas Boas y de los Hill, ¿cierto? De Betty and Barney Hill. Hay varias explicaciones para esto y otros detalles dados por Schirmer por los alienígenas. Podría haber sido sometido a hacer preguntas por su hipnotizador. Podría haber más o menos inconscientemente mezclado literatura de UFOs, en particular el caso Hill, con detalles similares ocurridos en otros casos escritos por ufólogos y ciencia ficción. O bien, la regresión funcionó perfectamente y él estaba recordando los hechos tal y como ocurrieron. Tenemos aquí muchas preguntas, muchas cosas, pero no tenemos verdades absolutas de absolutamente nada de esto. Valga la redundancia, pues. Abajo en Double Gray Lane. Este es otro caso, que es el caso de Double Gray Lane. Ay, disculpa que estaba pasando un ovni muy duro. Tenemos este caso que es de 1971. Miren que ya vamos en los 70. Después de los 60 empiezan también a haber más abducciones. En este caso nos hablan de un misterioso avistamiento de dos personas llamadas John Hodge y Peter Rodriguez. Habían visitado a un amigo en común en Double Gray Lane. A las 2 de la madrugada se marcharon. Cuando subían al coche de Hodge, vieron dos objetos en forma de cerebro en la carretera, con una altura que llegaba hasta la cintura de un hombre y aparentemente vivos. Entonces encuentran este tipo de aliens o este tipo de ovnis con forma de cerebros, que eso que creo que también es muy interesante. Esto es en Los Ángeles, en California,
en agosto de 1971. Es esta ciudad de Double Gray Lane. Vamos a leer también la pequeña conclusión que nos dicen aquí también en los documentos UFO. Dice, conclusión: todas las abducciones reveladas bajo regresión hipnótica, porque esta también fue hecha bajo regresión hipnótica, deben ser tratadas con mucho cuidado. Esta es interesante porque combina el relato estándar de abducción y el escenario recurrente del mensaje para la humanidad, porque estos seres lo que realmente también le dicen es sobre la paz, ¿cierto? Sobre el peligro de una guerra nuclear. Entonces empieza a combinar lo mismo de los otros elementos: pérdida de la hora del tiempo, llevado a la nave para hacerle experimentos médicos, tienen la conferencia con ellos, la teofanía, que es como una visión de como ellos fueran los dioses, y lo regresan pues y no recuerdan nada. Eso es muy parecido a todo el estereotipo de la abducción. Finalmente pues le agrega ese mensaje de la humanidad. Este entonces es otro caso de abducción de 1971. Vamos ahora a otro caso interesante que sucede en Pascagoula. Es en el condado de Jackson, en Mississippi, en Estados Unidos también. Mire que todos estos casos casi que son allá. Y en este caso, dos pescadores. El caso de Pascagoula es uno de los casos sin resolver más increíbles e icónicos de la historia de avistamientos ovnis, repleto de elementos que no habían tenido lugar antes y que no se han vuelto a tener después. Ocurrió en Pascagoula, en Estados Unidos, a las orillas del río Mississippi, durante la década de los 70, cuando dos pescadores, Charles Hickson y Calvin Parker, contemplaron una escena de terror tan descomunal que cambiaría sus vidas. Aquí también vemos algunas imágenes de estos dos pescadores y de cómo fue descrito por ellos estos seres. Los dos hombres presenciaron ante sus ojos cómo una nave alienígena descendía hasta su altura y abría sus compuertas. De ella salieron unos seres de 1,5 metros de altura aproximadamente, sin rostro y con los brazos muy largos. Creo que también es interesante pues estos entes que aparecen para los pescadores. Ellos, uno de ellos, que es Parker, se desmaya, los introducen a la nave. Hickson dice que se encontró en una habitación luminosa, aunque no vio ninguna fuente de iluminación. Parker fue llevado a una cámara vecina, paralizaron a Hickson, solo podía mover sus ojos y un objeto volador con forma de ojo gigante se movía hacia adelante y hacia detrás de su cuerpo, como si lo estuviera examinando. Ahí vemos ese ojo de fantasmagoría que tenemos por ahí en nuestras piezas, examinándolo. Y que nos lleva también a otras películas, ¿cierto? Si recordamos Fire in the Sky, en esa escena en la nave, cómo lo están viendo desde arriba. O también un poco Progeny. Progeny, ya lo estoy confundiendo. Sí, Progeny, porque Extra es más con por otro lado. En Progeny, cuando también llevan a la chica a la nave y que le hacen como unas pruebas ginecológicas, también hay como, no un ojo, pero sí unos ojos grandes que están observando todo con máquinas. Ellos los dejan 20 minutos y los devuelven flotando hacia el muelle. Y bueno, ellos recuperan conciencia y el UFO se marcha en menos de un segundo, desaparece súper rápido. Vamos a la conclusión. Dice: los dos hombres intentaron primero contar su historia al Pascagoula Mississippi Press, pero la oficina del periódico estaba cerrada. A las 11 de la noche contaron su historia al sheriff. La entrevista fue en un lugar cerrado. Después los dejaron a solas y sin que ellos lo supieran continuaron grabándolos. Hickson y Parker continuaron hablando de su visión en tono agitado. Al día siguiente les hicieron un test médico en Kessler AV Vixology. No se encontraron efectos de radiación ni ningún otro tipo. El 30 de octubre en Nueva Orleans, Hickson se hizo un test poligráfico que convenció al que le realizaba que le contaba la verdad. En este momento la historia de Hickson empezó a desmoronarse. ¿Qué pasó? Parker, mientras tanto, había sido hospitalizado a causa de un ataque de nervios. Su relato sobre el tamaño del UFO y el momento de su llegada variaban en entrevista en entrevista, al igual que variaba la descripción de las características de las criaturas. Un mes después del incidente dijo que tenía un problema serio en su ojo debido al brillo de las luces del UFO, aunque los doctores de la USAF, o sea, de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses, no detectaron ninguna anomalía. Philip Klass descubrió que el polígrafo de Nueva Orleans era un inexperto y que no estaba calificado para ello. Aquí esto del polígrafo está muy relacionado también con el caso de Travis Walton. Un saludo, Pacho. Por aquí estamos conversando de algunos casos importantes de la ufología. Ya estamos en el caso del 73 de esta gente de Pascagoula, en Mississippi, de los pescadores. Finalmente se dice que
Hickson tenía problemas económicos, uno de estos pescadores, y habiendo llegado a la bancarrota el 6 de julio, por lo que necesitaba fondos. Entonces probablemente por esto inventó la historia. La abducción de Pascagoula realmente parece una historia de pescadores. Entonces creo que podría ser también un negocio. Pero bueno, aquí también tenemos como esas imágenes que ellos hicieron y descripciones de lo que vieron mientras que estaban pescando en el lado Mississippi. Llegamos a esta abducción, que es un poco más fuerte, del 73. Es un encuentro horroroso en la Inglaterra rural, y que la denominamos violada por un alienígena. Aquí ya empiezan también elementos que se tratarán en libros, en la parte del libro de fantasmagoría, de esos encuentros sexuales también, o cómo se ve la mujer en los casos de abducciones. Obviamente aquí hay una abducción bastante polémica, llamémoslo así. De hecho el caso se trata de manejar con nombres falsos, por ejemplo como la señora A. Tenía 43 años y estaba conduciendo por un valle hacia su casa, pues cierto, iba hacia su casa, y a las 11 de la noche es cuando tiene el avistamiento. Ve unas luces y el motor de su coche deja de funcionar, muy parecido a lo que hemos mencionado, a los casos anteriores y al caso de Betty and Bernie Hill. Como siempre, como persona imprudente de película de terror, el carro dejó de funcionar, ve luces y sale fuera de su carro para ver qué era lo que pasaba. Les voy a contar aquí los hechos, qué pasó con ella. Que son muchos datos, pues también sobre mucha información. La señora A sintió que algo le tocaba y al volverse vio una figura con forma de robot de 2 metros de alto. Se desmayó. Cuando recuperó la conciencia estaba junto al robot, frente a una nave con forma de cúpula de 6 metros de ancho más o menos y 12 metros de alto. Se desmayó de nuevo. Se encontró atada desnuda en una tabla metálica y con un frío helado en una habitación incolora cuyas paredes brillaban extrañamente. Miren que es muy parecido al de los pescadores también. Tres altas figuras humanoides hacían el típico examen, tomaron muestras de uñas y sangre y le metieron un objeto por la vagina. Sintió una sensación de aspiración, como si sus ovarios fueran extraídos. Fueron 2 alienígenas, entonces 2 alienígenas que estaban en la nave se salen y dejan al tercero, que supuestamente la violó. La señora A quiere gritar, pero le dolía la garganta, se desmayó una tercera vez, recuperó el sentido en el coche que ahora funcionaba perfectamente. Habían pasado 3 horas. Sobre la conclusión de este caso, son innumerables las interpretaciones que se pueden dar en este caso, desde la fantasía para encubrir alguna relación ilícita, hasta el relato de la verdad literal, ¿cierto? O también de un abuso, que podría ser también. El grado de la violencia usada, el claro y consciente recuerdo de la víctima y el aviso rápido que hizo a su marido y a la policía lo hace distinto de la mayoría de casos de este tipo. De hecho, ahora que estamos hablando un poquito también de estos casos como de violación, en este caso, hay un corto muy interesante que de hecho me lo pasó Barbet, que creo que se llama The Bloomberry Case, que es como una reinterpretación del caso de Betty and Bernie Hill. Un corto muy interesante, está en internet. De hecho lo menciono también en mi capítulo, porque hace esa confusión. Trata de jugar con esa doble línea de la abducción frente a el abuso sexual del esposo, ¿cierto? Sobre todo en el caso de Betty and Bernie Hill, que él era negro y ella blanca. Entonces la policía llega a la casa y la tratan de convencer a ella como: es que no hay alienígenas, no hay abducción, a vos te violó tu esposo, no lo vamos a llevar preso. Y es interesante cómo se juega con eso, ¿cierto? Cuál es la verdad ahí. Y cómo como el policía le trata de plantear a ella como: es que estás tratando de negarlo, hay una negación tuya, de que fue tu esposo el que te violó, el que te pegó y que te hizo esto. Entonces es interesante también esto, lo que nos permite los casos de violaciones en las abducciones, para conversar de eso, ¿cierto? Porque puede ser también simplemente un hecho traumático que el abducido, entre comillas, quiere negar. Entonces interesante también este planteamiento que se menciona aquí. Bueno, siguiendo por ese mismo recorrido, vamos hacia una experiencia interesante que sucede también en Estados Unidos, en Medicine Bow National Park, en Wyoming, en Estados Unidos, ¿cierto? La experiencia de un cazador de alces. Aquí también vemos una imagen, no la pude encontrar sin marca de agua, pero bueno, es como la encuentra este señor que se llama Carl Hindon, de 40 años. Estaba cazando un alce en este parque, y cuando alzó el rifle disparó, bueno, se encontró con unos seres
bastante extraños. Entonces les cuento aquí un poquito qué fue lo que pasó con este señor. Después él fue, pues disparó y la bala no le pegó al alce, ¿cierto? Cogió la bala que estaba completamente machacada y oyó a alguien que se acercaba. Era un ser alto, como lo están viendo en la imagen, con piel de color amarilla y pelo rizado de color rojo, vestido de negro. Pues bastante extraño. Parece con el pelo rojo, no sé si era Ronald McDonald. El ente preguntó a Higdon si tenía hambre, que contestó sí. Le dio algunas píldoras para comer, entonces llevaron a Higdon a un cubículo en donde otros dos seres de negro y los cinco alces a los que había disparado anteriormente. Higdon sintió que el cubículo aceleraba y pronto se encontró en otro espacio, donde las luces de una torre eran tan brillantes que protestó: «Tú no eres bueno para lo que necesitamos», dijo uno de los entes. «Te llevaremos de vuelta». O sea, el man no servía para ser abducido. Se salvó, además que no sé, tenía algún problema. Poco después de esto, Higdon se encontró tirado en el bosque sin saber dónde estaba. Deambuló hasta que encontró su camioneta, aunque no la reconoció. Y estaba más o menos a 8 kilómetros del lugar donde la había dejado. Finalmente, bueno, pide ayuda para regresar y queda muy traumatizado. Y eso también lo recuerda muchos días después, estos detalles de la abducción. Pero fue rechazado por algún sentido. La conclusión de este caso es: una interpretación psicosocial del hecho sería que Higdon tenía dudas sobre la ética en la caza. Estaba asustado porque estaba cazando. Disparar un verdadero disparo falso de su rifle simbólicamente lo confirmó y provocó un estado alterado de conciencia que dramatizó en un conflicto interno entre sus dudas y nociones de masculinidad. Seguidores de la teoría extraterrestre señalaron que Higdon tenía hecha la vasectomía y por lo tanto no era útil para los alienígenas en su alegado programa de fertilización. Higdon especuló también sobre ello. Entonces, bueno, aquí está la explicación de por qué no fue llevado por ellos, porque tenía la vasectomía. Entonces, si no quieren ser abducidos, háganse la vasectomía. Buena conclusión tenemos en el día de hoy también. Hombres de negro en Maine. Este es otro caso, otra vez en Estados Unidos, de más o menos de 1975 a 1976. Del 27 de octubre a septiembre, al 24 de septiembre, sucede en Trip Pond, en el condado de Androscoggin, en Maine. Nos cuenta la historia de David Stephens, de 21 años, y su amigo de 18, Paul, tuvieron un largo encuentro con un UFO, o con un ovni, incluido en un periodo de pérdida de tiempo, después del cual se dieron cuenta de que cada uno tenía los ojos extrañamente anaranjados. El primer hombre de negro llegó a la mañana siguiente al remolque que David y Paul compartían. Es muy interesante este caso porque pasan cosas muy extrañas, ¿cierto? Llegan unos hombres de negro y miren lo que plantea, miren los hombres de negro que llegan en un día. Entonces miren, ¿qué pasa pues en esos mismos días en este lugar? Está el remolque, y también están un año después un señor que se llamaba el Dr. Hopkins es visitado por un agente. Y dicen: el 24 de septiembre el hijo del Dr. Hopkins y su nuera Maureen recibieron la visita de un hombre y una mujer con trajes pasados de moda. Miren que esto es muy interesante porque es alucinante la historia, y que parecen tener problemas para caminar correctamente. Preguntaron a John y Maureen un número de preguntas banales, por ejemplo: ¿de qué hablan ustedes entre sí? Mientras tanto, el hombre continuó cariñoso y tocando a la mujer de una forma muy íntima, y de vez en cuando preguntaba a John si lo estamos haciendo correctamente. Cuando John dejó la habitación, el hombre preguntó a Maureen de qué estaba hecha y si tenía fotos desnuda. La extraña pareja dijo que tenía que marcharse, y así hicieron sin decir adiós, pero no antes de que se dieran cuenta de que solo podían caminar en línea recta. El otro que visitó a ellos en el remolque era también muy extraño. Les dice como: tienen que irse de acá, ustedes tienen que guardar silencio. Tenía gafas oscuras, y les hace también, les dice que les hicieron un examen no invasivo, que estuvieran tranquilos, que no iba a pasar nada. Ese fue el que visitó a estos dos chicos también en su remolque. La conclusión de este caso: algunos investigadores consideraron que eran hombres de negro, Men in Black. El Dr. Hawkins no informó lo extraño de su comportamiento hasta que se marcharon, pues estaba extremadamente alterado. Esto sugiere un grado de sueño en los hechos y sugiere que los hombres de negro
como en muchas abducciones, no tienen por qué ser entes físicos, sino que pueden existir en algún espacio oscuro entre la realidad sólida y física. Bueno, es un planteamiento que tienen también de que quiénes son realmente los hombres de negro. Bueno, pero aquí combinan las dos cosas, que los hombres de negro realmente también pueden ser los alienígenas que vienen a comprobar o guardar silencio de lo que pasa. Creo que Will Smith se sentiría un poco triste de esta situación. Bueno, tenemos otro caso, ya nos acercamos más a la época, vamos a llegar más o menos hasta el 89. Está este caso, conocido como la pérdida de la libertad. Sucedió en Stanford, en Kentucky, en Estados Unidos. Y le sucedió a estas tres señoras que ustedes ven en la foto. Estas son también señoras reales. Fueron entrevistadas, hay muchos programas con ellas, pero no hay ninguna película basada en este caso. Es conocido como las tres mujeres abducidas de Kentucky. Sucedió el 6 de enero de 1975. Se llamaba Mona Stanford, Louise Smith y Elaine Thomas. Estaban celebrando el cumpleaños de una de ellas, de Mona. Y estaban regresando pues de la farra, digámoslo así. Y un UFO rojo de unos 30 metros apareció en el cielo con una cúpula blanca azulada encendida por una luz deslumbrante. Todavía no había salido, porque sale en el 77 en Close Encounters of the Third Kind, que se parece mucho a esa descripción de esa nave, ¿cierto? Con luces rojas y azules. Pero bueno, es interesante pues también el susto que ellas se meten. Pasan una prueba de polígrafo. También son sometidas a bajo regresión de hipnosis. Miren que casi que todos los casos son regresión hipnótica. Y ellas dan una descripción pues muy detallada de lo que vieron. Aquí también dicen, en uno de los datos que tenemos sobre esta abducción, es que a Mona Stanford la cubren con un líquido espeso en su cuerpo y le introducían un tubo por el estómago, muy parecido al caso de Betty Hill también, y de los otros que hemos mencionado. Miren que todo tiene como esos elementos ginecológicos. Conclusión de este caso, cortico. Los hechos son muy similares a los de Point Bait del 31 de mayo de 1934 descritos anteriormente. Sin embargo, hechos físicos tan extremos son raros en las abducciones. Entonces aquí también mencionaban otro caso de Point Bait, que es el caso de Travis Walton también. Entonces ahí está también un poco esos elementos que se van repitiendo como un arquetipo de historias, y que posiblemente también haya sido vendido en revistas. Ahora que también estaba conversando con Ugla, que es ese es su seudónimo, que está escribiendo el capítulo de abducciones en la literatura. Desde los relatos de Pulp ya había historias sobre eso. Entonces creo que la gente consumía mucho estos relatos y pudo también haberlo afectado, que creo que en Travis Walton se menciona también un poco en la película y en el libro, que era un gran fanático de las historias UFO. Entonces eso también puede influir en los relatos que ellos crearon. Bueno, vamos llegando ya también como a 1975. Hemos saltado a Travis Walton, hemos saltado otros casos importantes. Está este caso de Cimarrón en el condado de Colfax, en Nuevo México, el 5 de mayo de 1980. Me disculpan que es que no cambia el título ahí. El 5 de mayo de 1980 aparece el caso de Myrna Hansen, de 28 años, y su pequeño hijo de 6. Viajaban de regreso a su casa por un camino cercano a Cimarrón en el condado de Colfax, Nuevo México. Sin embargo, su viaje se vio interrumpido abruptamente por 5 objetos voladores que descendieron en una llanura. Este caso es muy 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 extraño, porque ella también encuentran unas cosas bastante oscuras, como mutilaciones. Aquí voy a decirles que lo tenía por acá separado, y les voy a contar esa partecita que es bastante extraña. Vamos a ver si la encuentro por acá para leerles un poco sobre ese caso tan espeluznante. Bueno, que creo que es interesante conocerlo. Voy a leerlo porque también me parece interesante esta parte. De acuerdo con el relato bajo hipnosis, volvemos lo mismo, regresiones hipnóticas de la señora Hansen, 2 figuras con traje blanco salieron de un UFO y mutilaron una vaca en el campo con un cuchillo de 18 pulgadas, es decir, un cuchillote de 45 centímetros. Ella se quejó a los alienígenas, pero fue capturada junto a su hijo y llevados a naves separadas. Se resistió, pero fue desnudada y examinada físicamente, incluyendo una prueba vaginal por la que posteriormente sufrió una infección. Esto fue interrumpido por lo que parecía un hombre alto, que se disculpó y ordenó que castigaran a los alienígenas.
Después se llevó a la señora Hansen a ver este y posiblemente otros UFOs. Este último pareció despegar cuando fue llevada a un espacio que reconoció como Oeste de las Cruzas. La llevaron a una base bajo tierra, donde estaba horrorizada por los murciélagos y en el que había trozos de cuerpos humanos flotando. Tanto ella como su hijo fueron sometidos a dolorosos ruidos y luces cegadoras antes de ser llevados de nuevo al UFO y dirigirse de nuevo a la zona de abducción. Entonces tenemos un caso también bastante espeluznante sobre amputaciones, mutilaciones y pedazos de gente, ¿cierto? Que encontraron. Aquí hay muchos elementos que también se pueden ahí mencionar. Recuerdos confusos que realmente los logran sacar es partiendo de esa hipnosis. Este ser que no se sabe quién es fue el que, hey, paren esto, no le hagan nada a la señora. Y le provocó pues esa infección, que creo que también es bastante oscuro. Y que también como con Betty Hill después se comprobó de que era extraño esas cirugías que ellas habían tenido porque no eran para la época y esa infección tampoco era tan viable, pero bueno, son cosas que no tienen por ahora explicación, pero que quizás más adelante puedan tener explicación o nunca lo van a tener. Bueno, todo lo contado por ella pues parece una historia de ciencia ficción. Lastimosamente sobre este caso de esta señora de Myrna Hansen no hay una película ni nada. Creo que sería muy interesante por todo lo que ven. Quizás de estos elementos han bebido para los expedientes secretos X, para otras cosas, para películas, pero no específicamente el caso, o para X-Files, pero ninguna está específicamente adaptada, pues esta historia ha sido adaptada al cine ni a la televisión. Sobre este caso la conclusión es, la imaginación aquí es horriblemente poco usual. El tema de vasos UFO bajo tierra ha sido utilizado en otros relatos y teorías. Uno de los candidatos favoritos es Archuleta Mesa, cerca de Dulce, Nuevo México, a menos de 200 millas de Cimarrón. Ya hablamos de la base Dulce y creo que Pacho también me pasó un video, bueno, creo que Joxeduc también. Hay varios elementos sobre la base Dulce y esas bases que compartían alienígenas con seres humanos. Y llegamos finalmente al último caso de esta señora, que sí hay un documental y sí lo vamos a hablar un poquito en el libro, porque da para verlo, pues todavía no me lo he visto, pero interesante el caso. Ocurre el 30 de noviembre de 1989, la película es del 2022, el documental, que lo tratan como, aquí más adelante se los pongo, que es The Alien Abduction Case of the Century de Linda Napolitano Story, que es de 2022, que también lo tengo en el radar para verlo. ¿Qué sucede con esta señora? Fue narrada por el investigador en el libro Witnesses. Es una joven conocida como Linda Napolitano. Ella de hecho tiene otro nombre que ya se los voy a mencionar, pero ya se cambia el nombre después porque ya too much fama, como se dice, pues ya todo el mundo encima de ella. Ella se llama Linda Cortile y se cambia pues el nombre. Fue secuestrada a través de un rayo luminoso en su apartamento en el piso 12 de un edificio ubicado en el centro de Nueva York, no Nueva York, muy cerca del puente de Brooklyn, ante la mirada atónita de múltiples testigos. Eso es lo interesante de este caso, que mucha gente lo vio, y quienes secretamente narraron al investigador los pormenores de lo acontecido. Ahí vemos una imagen, una de las ilustraciones sobre el caso. Los hechos se registraron a las 3:15 de la madrugada, cuando el protagonista del evento se encontraba en su cama. Repentinamente se percató de la presencia de 3 figuras humanoides que la observaban desde la ventana. Cortile, o Napolitano, recordó haber sido llevado al interior de una nave, donde encontraron otras personas, entre ellas el entonces secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Javier Pérez Cuellar. Esto es lo interesante, o sea, que vio en la nave, y hay un elemento de paz mundial, porque ellos empiezan a hablar en la nave, como no vea, es que está pasando esto, ellos empiezan a mostrarle como unas cosas de unos peces que se están muriendo. Justamente en esos años también estaba pues muy en boga la caída del muro de Berlín, la paz mundial, qué está pasando, qué va a pasar, y interesante que ella haya visto en ese lugar a este señor, a este representante de las Naciones Unidas. Al señor le preguntaron también una vez y él dijo que no tenía conocimiento del tema. No sé si lo estaba ocultando o realmente no tenía ni idea pues de lo que pasó. Hay que tener muy en cuenta también que esta señora fue portada de nada más y nada menos que del Wall Street Journal, que es uno de los periódicos pues, también eminentes en Estados Unidos, y del New York Times. Ella le envió una carta a Bud Hopkins. Bud Hopkins es uno de los, creo que de los investigadores más importantes de ufólogos en el mundo de ufología. Él también es pintor, en el libro también lo tratamos un poco. No hay que creerle pues todo o decir que todo lo que él diga es verdad, pero es interesante en la historia de la ufología lo que él ha escrito, ¿cierto? De hecho la serie Taken se basa mucho en sus trabajos. La serie que
que tiene pues a Steven Spielberg también ahí en la parte creativa, y la serie Intruders también. Entonces bueno, creo que es importante mencionar a Bud Hawkins también por ahí. Ella le encuentran un pedazo de objeto en la nariz, que de hecho esto de los objetos en la nariz aparece en Taken, aunque lo tienen pues en el cerebro, pero les sangra, y eso también es inspiración para varias cosas que pasan en Taken, porque está esa teoría de que y aparece de nuevo, pues lo repito, en Taken y en otros lugares, la teoría de que los alienígenas vinieron a la Tierra simplemente para crear híbridos y crear como una nueva civilización con seres especiales creados como híbridos, o seres muy especiales con dotes que son humanos. Entonces, y eso se plantea pues también muy bien en otros espacios, sobre todo pues en Taken, que es como la trama principal. ¿Qué les puedo contar de esto? Porque no hemos visto el documental todavía, que lo estaré viendo. Pasan muchas cosas, sobre todo pues eso de que ve gente allá, gente de la ONU, gente de otros de esos como lugares importantes. Voy a leerle la conclusión sobre el caso de esta señora, de Linda Cortile o Linda Napolitano. Bob Hopkins consideró este como el caso del siglo. Otros ufólogos no están tan de acuerdo. Para ellos era demasiado creer que 4 testigos cruciales contactaran solo con Hopkins y no con otros investigadores, porque todos los 13 testigos que creo que son, finalmente contactan a Bob Hopkins. Más fácil es que inventó esta historia, podría ser. Y no que ningún trabajador durante la agitada noche en la plataforma de carga del New York Post, justo en el frente del apartamento, no notara nada extraño. Y no hubo ninguna corroboración del hecho de que muchos coches se estropearan simultáneamente en el puente de Brooklyn, porque pues vieron a la señora ya volando, porque hay unos testigos que dijeron que la vieron flotando y pues se chocaba todo el mundo y todo, pero nunca nadie dijo nada de eso. Es también poco probable que el fallo en el coche del secretario general de las Naciones Unidas y en su equipo de comunicaciones durara tanto tiempo sin ser investigado. De hecho, las Naciones Unidas dijeron que Cuela no estaba en un helipuerto aquella noche, el 30 de noviembre. Pues porque supuestamente todo coincidía, porque también él estaba cerca del lugar donde ella fue abducida. Eso es como interesante pues de historia. Y estaba en casa en la cama. Mucho más oscuro es porque los agentes secretos Dan y Richard esperaron más de 15 meses para presentarse a la señora Cortile, estando tan preocupados por su bienestar. ¿Y qué significado tiene el hecho de que contactaran con Bud Hawkins primero y solo contactaran en persona a la señora Cortile o la señora Napolitano? Si Linda Cortile fue abducida por alienígenas, aquella noche parece razonable pensar que algunas personas, si no Cortile, pusieron a Hopkins para dar más credibilidad o confundir sobre el caso, y él les creyó. Hopkins no es una persona, según el juicio del autor, que pudiera crear un engaño, pero que sí podría ser susceptible a uno. O sea, él se creía todo. Él era un Fox Mulder, digámoslo así. Investigaciones posteriores revelan la verdad del caso, pero pasará mucho tiempo antes de que ocurra. Entonces nunca se supo pues qué finalmente pasó con ella, si realmente vio al secretario de las Naciones Unidas también en la nave y estos alienígenas que quieren salvar el mundo. Pero bueno, ahí nos queda el dato. Estos son las abducciones más famosas, sobre todo en Estados Unidos. Dentro de 15 días estaremos hablando de las abducciones más cercanas o encuentros demasiado próximos, encuentros en Latinoamérica. Hablaremos de Antonio Vilas Boas, hablaremos de Ana Poirma, y varias cosas que también han sucedido en Colombia, que también hemos encontrado como algunos datos sobre abducciones, entre comillas, en Colombia, abducciones alienígenas. Entonces esto es lo que les queríamos contar, es el resumen un poco de todas las abducciones. No hemos mencionado, como les dije ahorita, esas piezas claves como Betty Bernie Hill, Travis Walton y Whittle Strieber, porque esos son como piedras angulares que queremos tratar en una sesión completa con la película, y ojalá que tengamos de invitado a Vincent Arbet para conversar qué opinan ellos desde su parte cinematográfica, y yo también qué puedo decir de lo que dice supuestamente la ufología. No es que yo crea que haya pasado, sino qué dijeron los ufólogos sobre eso. De hecho, como les comenté en algún momento, Carl Sagan entrevistó a Betty Bernie Hill y bueno, y tiene unas conclusiones también sobre ello. Entonces, nada, yo creo que agradecerles mucho por este rato. Es una horita siempre justa de conversación. No estuvieron muy participativos, pero espero que les haya gustado, o ya conocían estos datos, conocían estos fenómenos. Si conocen otra historia, nos la hacen llegar, escríbanos que lo hacemos. Sería muy genial también. Me parecería bacano que en una de las sesiones que queremos hablar sobre abducciones en Colombia,
hasta Pacho si quiere se conecta. Creo que ya está terminando sus jornadas de rol. Entonces sería muy genial también con él conversar de lo que le contó la abuela y todo lo que hay por ahí. Para que sea también una conversación interesante. No solamente yo contándoles cosas, sino también escuchando a otras personas. Muchos datos, mucha información. Gracias a José Duc también ahí por estar conectado. Muchas cosas que pasaron. No sabemos si eso pasó realmente, pero miren que narrativamente es espectacular lo que hay. Y cómo está conectado con lo sexual. Que como les mencionaba ahorita al principio, ese plot o esa trama que tiene la primera, segunda y tercera temporada de los Expedientes Secretos X es muy interesante porque también tiene eso del elemento de esa nueva raza alienígena que quieren crear con híbridos. Que de hecho recordemos cuando Fox Mulder va al SETI en Puerto Rico y después se encuentra en la película, porque la película también se conecta, en la de Fight for the Future, encuentran esa nave espacial que tiene como un montón de híbridos, que también aparece en la serie, como que los tienen como en unas cosas de en unos acuarios, en unos, ¿cómo se llama eso? Sí, acuario, como unas piletas, como un agua. Miren que está toda esa teoría que ya plantean casos, cierto, supuestamente reales, y Chris Carter bebe todo eso para crear su historia. Y que toman, por ejemplo, el embarazo de Gillian Anderson, de la actriz de Scully, porque realmente estaba en embarazo, y nos meten también una teoría de conspiración de embarazos, pues, de ella, ¿cierto? Dentro de la serie. Entonces nada, creo que se vienen cosas muy interesantes en las próximas sesiones. Invitadísimos también si quieren estar participando. Ahí Pacho tiene la invitación porque sé que tiene un caso de, creo que es de Tunja, algo así, que él escuchó. Entonces creo que para el mes de julio podríamos tenerlo. Y nada, agradecerles por estar conectados. Ya esta semana no tenemos más programas, ya cerramos programación. Vincent está terminando película en Aranjuez. Y ya arrancamos la otra semana con muchos programas que les estaremos compartiendo las piezas como siempre los domingos. Van a haber cosas muy 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 chéveres la otra semana. A ver si tengo por acá, pues no tengo las piezas para compartírselas. Creo que quité la imagen. Pero bueno, ahí la había quitado. Se me escapó, a ver si lo tengo por aquí. Yo veo y les digo que tenemos en la próxima semana. Para que se vayan preparando y anotando. Que sé que desde el lunes hay programación. El lunes que es festivo, pero vamos a tener programación, si no estoy mal. Déjenme por acá, ya les digo. Un segundito. Vamos a ver por acá. En la programación de Twitch de 2023 tenemos por acá para el mes para junio. La próxima semana, desde el lunes, tenemos Ranking Cinéfilo. El lunes con Atracos. Eso va a estar muy interesante. Ranking Cinéfilos de Atracos. El miércoles seguimos con el club, con el Cine Club, con Alta Tensión. Y vamos a tener la película Les Diabóliques. Estaremos ahí con Alejandra Rocas, que nos estará contando esta grandiosa película, para también estar pegados de la silla con bastante intensidad. Tenemos el jueves 15 el club de la medianoche, que estaremos hablando sobre objetos malditos y los relatos que estamos leyendo durante este mes. Y el viernes regresa el Videódromo y estará el Dr. Herbert West hablándonos sobre un especial de películas y series de robots que están en plataformas de streaming como Amazon, como Netflix, como HBO. Entonces nada, muchas gracias por estar por acá conectados. Nos vemos ya el lunes con muchas más sorpresas. Se vienen muchas más cosas de fantasmagoría. Acabamos de publicar también en Instagram los estrenos de este mes para que no se los pierdan. Los que no se vieron Huesera ya está en Prime Video para que la vean. Y cualquier cosa nos pueden contactar. Van a haber muchas abducciones este año, entonces prepárense para todo lo que se viene. Un abrazo gigante. Sigan viendo muchas películas de género, jugando también. Mañana, antes de despedirme, sale un videojuego dedicado a la temática de abducciones. Se llama Incident in Green Hill. Ya estamos esperando para comprarlo y poderlo jugar en vivo también. Esa será una de las cosas que tendremos este mes. Lo vamos a estrenar el día, ya les voy a decir qué día para que se preparen. Si es que lo puse, si no lo puse, paila. Premios, no. No lo encuentro. Creo que no lo puse aquí, pero creo que sí está la pieza.
No encuentro si sí lo puse. Las capas del miedo. Creo que va a ser como el 18, si no estoy mal. El jueves... El jueves... No, creo que es el jueves 22. El jueves 22 de junio tendremos este juego de Incident en The Grey Hill, que es un juego sobre abducciones. Ya tendremos a ver porque apenas lo sacan mañana, entonces no sabemos qué va a pasar. Entonces nada, muchas gracias por estar conectados. Sigan disfrutando mucho el cine de género. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.